Hermanos, pues sigamos orando por México. Sigamos orando, pase lo que pase. Este es un día, dicen los políticos, de fiesta. Sí, es de fiesta porque hoy se celebra el Día del Señor. Y se celebran las votaciones. Hermanos, llegue quien llegue, gane quien gane, nosotros, los que estamos en Cristo, no dependemos ni de las buenas intenciones o de las estrategias de quien asuma el mando del país, ni dependemos del color de su partido, y tampoco dependemos si cumplen o no cumplen sus promesas, porque seguramente no las van a cumplir. Todavía esperamos que hoy la gasolina baje a 10 y no creo que suceda. Y como esa, todos los políticos y todos los partidos cada 6 años hacen promesas, pero nosotros no dependemos de eso. Nosotros dependemos del Señor Dios de la Biblia. Nosotros dependemos del Creador y sustentador del universo. Él es el quien gobierna, Él es el que manda, Él es el que ejecuta su soberana voluntad en este país. Entonces nuestra verdadera esperanza es Cristo. Nuestra verdadera esperanza, donde tenemos depositado todo nuestro pensamiento todos los días, es que Cristo va a volver. Parece que no hay mucho eco en esta parte, pero aparentemente todos los cristianos están ansiosos porque Cristo venga ya. Ahora sí sonó. Y mientras eso sucede, mientras vamos a ir con Él a nuestro verdadero hogar, yo te pido que desde hoy tú te dirijas con ánimo, con gozo por la vida, buscando la unidad y el amor y el servicio y el trabajo para tu iglesia donde Dios te ha puesto. Gane quien gane hoy. Es más, hace rato yo venía un poco decepcionado porque mi plan era votar antes de venir acá y enseñarles mi dedo manchado. Pero en el Uber venía pensando, ¿y qué pasa si no puedo votar? ¿Qué pasa si explota la casilla, Dios guarde la hora? O sea, explota de gente, perdón. ¿Qué pasa si se roban las boletas? O en la tuya, ¿qué pasa? Dios va a hacer su soberana voluntad con el nuevo presidente o presidenta, no sé. Así que nosotros nos dirigimos diferente. Nosotros los cristianos marcamos diferente la forma de vivir. Vivimos diferente. Votes o no votes, gane tu color favorito o tu personaje favorito. ¿Eso qué? Nosotros nos debemos al Señor, amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a seguir con nuestra serie de mensajes sobre el Evangelio de Marcos, en esta serie titulada ¿cómo? Jesucristo, el siervo sufriente. Jesucristo, el siervo sufriente. Hermano, por favor, hermanos, no dejen de orar a Dios para que Dios nos siga dando dirección como iglesia, y todos seamos edificados con una instrucción sólida en el Evangelio de Jesucristo a través de su palabra. Como que esta serie ha ido agarrando varias preguntas. Esto no estaba estipulado por mí o Rodrigo no me comentó nada al respecto de estar haciendo estas preguntas. Sí, indudablemente, lo dije al principio, tenemos una iglesia que se está renovando, que está llegando gente nueva, y entonces es importante preguntarnos quién es Jesús y quién es Jesús para ti. Pero se dieron otras preguntas. ¿Cómo reaccionas ante quién es Jesús, sabiendo que Cristo es quien ha definido cómo debes relacionarte con Él? ¿Somos discípulos que hacen la voluntad de Dios? Es otra pregunta que salió la semana pasada. Y son preguntas que pues constantemente tendríamos que estar haciéndonos. Así que vamos a orar y a leer nuestro pasaje. Por favor, te pediría que te pongas de pie y vayas al Evangelio de Marcos, capítulo 4,
versículos del 1 al 20. Marcos 4, versículos del 1 al 20. También aparece, ya sabes, ahí el versículo, el pasaje en la pantalla. Comenzó Jesús a enseñar de nuevo junto al mar. Y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó, y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas en parábolas y les decía en su enseñanza: escuchen, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y por no tener raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y añadió: el que tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús se quedó solo con sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el ministerio del reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. También les dijo: ¿no entienden esta parábola? ¿Cómo, pues, comprenderán todas las otras parábolas? El sembrador siembra la palabra. Estos que están junto al camino donde se siembra la palabra son aquellos que, en cuanto la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que, al oír la palabra, enseguida la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra, y se vuelve estéril. Y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto, unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Señor, en esta mañana queremos pedirte en el nombre de Jesús que hables a nuestros corazones de una manera clara, directa y contundente. Señor, abre nuestro pensamiento. Espíritu Santo, haz un milagro donde nos sea revelada toda la verdad de tu palabra en nosotros, y que podamos entender y que podamos aprender, y con un espíritu, Señor, de humildad podamos arrepentirnos de las fallas que hemos estado cometiendo quizá por años. Ayúdanos, Señor, que no sea yo quien hable, sino que hable el Espíritu Santo a tu iglesia, y lo que yo hable, lo hable a la luz de las Escrituras. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Puedes tomar tu asiento. Moy, yo creo que vamos a abrir la puerta para que corra un poquito el aire. Y de total, ahí si entra alguien, pues ya saben qué hacer. Que les enseñe el dedito. Y mira, si ya votaste hoy aquí, tienes un sermón gratuito. Lo debía haber anunciado así en la semana, a ver si venían más, ¿verdad? Gracias a Dios por este micrófono que me puedo arremangar las mangas sin
problema alguno. Titulé este sermón Vidas fructíferas. Jesús bendice a su pueblo con el perdón y juzga a sus enemigos. Ese es mi argumento para ustedes esta mañana, hermanos. Jesús bendice a su pueblo con el perdón y juzga a sus enemigos. La semana anterior fuimos confrontados acerca de cómo estamos reaccionando ante lo que Jesús es y que Él es quien determina cómo hay que relacionarnos con Él. Y la respuesta es, siendo discípulos que hacen su voluntad. Pues digamos que el mensaje de hoy es la segunda mejor parte, porque ya saben que nunca hay una segunda parte que sea buena en todo Hollywood y las películas, pero yo creo que este mensaje de hoy es la segunda mejor parte que nos podría haber tocado después del sermón anterior. Y yo te pregunto, si tú te estás beneficiando de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, ¿cómo te estás beneficiando de la predicación dominical? Y quizá deberíamos comenzar preguntándonos, antes de responder las anteriores, si creemos que el sermón dominical es la palabra de Dios audible para nosotros. Hablando de una predicación que es fiel a las Escrituras, ¿crees que la palabra de Dios predicada desde un púlpito un domingo sí contiene las palabras de Dios de manera audible para nosotros? ¿Tú crees eso? Luego, entonces, ¿cómo estamos respondiendo a lo que Dios nos habla audiblemente domingo a domingo? ¿Cómo respondes a eso? ¿Qué influencias espirituales te estorban al escuchar la palabra? ¿Qué te estorba al escuchar la palabra? Todas estas preguntas serán claras cuando entendamos que Jesús nos bendice con su perdón, nos bendice con la revelación de las Escrituras y también que Dios o Jesús juzga a sus enemigos. Jesús bendice a quien Dios ha permitido escucharlo y Jesús juzga sobre los que no escuchan. Y quiero darte mucho contexto. Marcos 4, en este pasaje, hay un segundo ejemplo que Marcos está utilizando nuevamente, insertando un relato en medio de otro para que ambos se interpreten entre sí. Entonces, nuevamente, como el domingo pasado, quiero aclararte que este pasaje se podría predicar completo, es decir, hasta el versículo 34. Pero por el tipo de predicación o enseñanza que quiero para ustedes, para la iglesia, decidí dividirlo en dos. Pero vemos una declaración sobre el propósito de las parábolas. Y esta declaración nos explica por qué es que tanta gente no acepta el evangelio, como lo podemos ver en esta primer parábola llamada del sembrador. Aunque quizá podríamos titularla la parábola de la tierra, no tanto el sembrador, pero no importa. Hay una explicación todavía más detallada en los siguientes versículos, en el siguiente pasaje a partir del 21, pero eso lo predicaré la siguiente semana. Pero nuevamente vemos esta herramienta de sándwich que hay, como se los expliqué el domingo anterior, en los mensajes de Marcos. Y esto lo hace un pasaje complicado de interpretar y de predicar.
Pero básicamente, ambos relatos explican por qué muchos judíos están rechazando a Jesús. Entonces, esta parábola del sembrador en sí está ilustrando primeramente la abundante oferta de salvación de Dios, y también está hablando de la recepción de esa oferta. Jesús era y es un maestro. Un maestro. Aunque hasta este punto de la narrativa del Evangelio de Marcos, en este bloque viene una primera enseñanza con un alto peso, con mucho material didáctico. No porque lo anterior no sea correcto o no tenga peso, pero ya se darán cuenta, esta enseñanza tiene un peso brutal para la iglesia. Siempre lo ha tenido desde el día en que Jesús lo predicó, pero hoy también sigue teniendo un peso brutal para nosotros, para nosotros. Esta parábola del sembrador y la que sigue, que es la parábola sobre la viña, están presentando de una manera concisa y de una manera resumida la visión evangélica de Jesús. Él es el sembrador de la palabra y Él es el heredero de la viña. Entonces, hoy veremos nada más la parábola del sembrador. Y esta primera parábola subraya la tarea de Jesús. La otra habla de la identidad de Jesús. Pero juntas construyen una cristología narrativa básica del Evangelio. Entonces, en esta parábola vemos una visión del ministerio de Jesús y de los papeles que desempeñan Jesús como el sembrador, los discípulos, las multitudes y también los adversarios de Jesús. Y de todas las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, yo creo que ninguna es tan conocida como esta. Podríamos decir que esta es la más conocida. Ninguna es tan comprendida por todos con tanta facilidad. Ahorita vamos a ver por qué, pero conocemos a los personajes. Esta parábola tiene una aplicación universal. Y yo podría decir que mientras haya una iglesia, mientras exista una iglesia cristiana, esta parábola va a ser predicada. No sé cuántas veces la podremos predicar en esta iglesia. Esta es la primera en 5 años. Esperamos que se vuelva a poder predicar más adelante, pero un cristiano, una iglesia cristiana, seguramente debe de estar este sermón en algún momento. Pero la cuestión o la exigencia que parece tratar esta parábola es el desaliento al que se enfrenta quizá el sembrador cuando no tantos responden positivamente o cuando no lo hacen por mucho tiempo de un mensaje que ha sido implantado en sus mentes. Es una parábola realista porque hace evidente que va a haber falta de receptividad, que va a haber recepción superficial, que contiene una recepción temporal que es extraída o exprimida por la competencia de Jesús, y finalmente habrá un buen fruto, haciendo una cosecha real. Marcos nos está describiendo un mundo que no está siendo receptivo al Evangelio, así como hoy. Hoy vivimos en un mundo que no está siendo receptivo al Evangelio. Pero a pesar de ello, el autor está persuadiendo a su auditorio para que sigan compartiendo esto. Subraya que los que tienen oídos y oyen responden de una manera profunda, como habría de esperar cuando escuchas a Jesús. Esperamos que respondas de manera profunda. Y no importa el mundo hostil donde estés, Marcos dice, sigue haciéndolo. Entonces, el primer punto del que quiero hablarles es que debemos difundir el Evangelio para que la gente escuche la palabra de Dios. Lo vemos en el versículo 1 al 9. Jesús de nuevo, otra vez, está junto al mar enseñando. Nuevamente está atrayendo una multitud. Dice el versículo 2, les enseñaba muchas cosas en
parábolas. Las parábolas son son el rasgo más llamativo del ministerio de enseñanza de Jesús. La parábola es una historia que contiene una metáfora, un símil, una alegoría terrenal con un significado celestial. ¿Por qué quiero explicar mucho acerca de las parábolas? Porque pues de aquí en adelante vas a estar leyendo parábolas, o cuando vuelvas a leer otro evangelio vas a ver parábolas contenidas ahí. Entonces las parábolas, hermanos, nos están proporcionando una visión de la naturaleza, de la llegada, del crecimiento y de la consumación del reino de Dios. Jesús habla de estos temas a través de parábolas. Estas parábolas nos están ofreciendo imágenes del reino de Dios que se ha acercado. Y son utilizadas para estimular nuestro pensamiento, para hacer que el oyente contemple lo que está escuchando. Y las parábolas pretendían incitar a la persona a que pensara activamente. Cuando estaba analizando esto, dije, es como cuando los niños van a estas clases de matemáticas de esta compañía Kumon, exacto, se me fue. Desde niños los están llevando a que les gire, ¿verdad? Para que lleguen a ser grandes matemáticos, o al menos pasen a la UNAM, pero que piensen activamente, o al poli también, que pasen su examen de admisión, porque luego pues no hay grandes matemáticos, pero la intención de los padres es que ellos piensen activamente y que desde pequeños estén en el mundo de las matemáticas, algo así. Las parábolas nos están incitando a pensar activamente, ¿no? Buscan estas parábolas, estos mensajes son inquietantes, llegan a ser perturbadores. Inclusive hay parábolas que llegan a ser chocantes, parábolas que alertan a la gente de lo nuevo y de lo inquietante que Dios está haciendo en medio de ellos. Las parábolas utilizan objetos, eventos, circunstancias del día a día cotidianas para revelar una verdad espiritual. Algo que donde Jesús quería hacer un giro inesperado y pone una parábola. Estas nos revelan verdades. ¿A quién? A quienes tienen oídos receptivos. Y las parábolas ocultan la verdad a quienes no tienen oídos receptivos. Y esto nos da un verdadero, o es una verdadera herramienta para poder entender los versículos 10 y 12 que vamos a ver ahorita. Y es interesante que Jesús, el 35% de las enseñanzas de Jesús está en parábolas dentro de los evangelios. Hermanos, algo importante. Las parábolas centran una sola verdad. No hay que alegorizarlas. No alegorices buscando un significado en cada detalle. Que si el espacio que había entre la tierra y la piedra es proporcional y entonces por ahí se escapa el retoño y entonces yo podría ver ahí un trasfondo místico, medio cósmico para ver el tamaño de la... No, las parábolas tienen una verdad, y no hay que alegorizarlas. En las parábolas nuestro Señor Jesús nos está invitando a tomar una decisión personal con respecto a Él. Él nos está dando información, una verdad bíblica, una doctrina básica tal vez. Y nosotros tenemos que reaccionar ante eso. ¿Qué posición vamos a tomar? Entonces, es importante no solo leerlas, sino entenderlas, escucharlas y responder a Jesús. Entonces, vemos en esta la primer parábola y quizá la más conocida de todas,
Como dije, otra vez junto al mar, otra vez una multitud, pero aquí hay una gran diferencia. Jesús decide subirse a la barca, pero ahora no como un medio de escape. Ahora toma la barca como un púlpito y ahora toma la adopción como un maestro con mucha autoridad. Entonces Jesús empezó a enseñar con parábolas y dijo muchas, pero los evangelistas no registran todas, registran pocas, unas cuantas. Y Jesús empieza con una exhortación a escuchar atentamente. Escuchar atentamente. Hace rato platicaba con un hermano y me decía, es que a veces como que se siente pesado. Claro, a veces es pesado, con calor, que no desayunaste, pero ¿cuál es el llamado? A prestar atención. No a ver si se fue el volumen, si la voz mía no tiene el tono adecuado para que la comunicación penetre hasta tu subconsciente. No. Es estar conscientes que se está predicando la palabra de Dios. Y que entonces Jesús les dice, escuchen atentamente para que puedan entender lo que dice que ellos necesitan. ¿Y qué necesitan? Oídos abiertos. Y no solamente eso, una comprensión auditiva. También se requiere cierta fe para comprender. Pero vemos que algunos simplemente no están preparados o no son capaces de oír. Y puede ser que Marcos esté afirmando que el sembrador que sale a sembrar, haciendo referencia a él mismo, en el 1:38, dice, va a aparecer ahí en su pantalla, vamos a otro lugar. Marcos 1:38, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también allí, porque para eso he venido. Entonces recuerda, el sembrador es Jesús. Yo no sabía esto, pero cuando los agricultores siembran aventando la semilla, se llama siembra al voleo, ¿verdad? Siembra al voleo. Y está esparciendo la semilla por todas partes. El sembrador siembra y riega las semillas para ver dónde caen. La gran diferencia resulta en el tipo de suelo donde cae esa semilla. Y en esta ilustración Jesús nos está mostrando 4 tipos de suelo: el camino, el pedregal, la tierra con espinas y la tierra buena, que es productiva. Así que el foco de la parábola no está en la siembra, pues lo que realmente marca una diferencia es el relato sobre los distintos tipos de tierra. Tanto el sembrador, la semilla y el método de siembra, en todos los casos es lo mismo. El punto tiene que ver con la recepción de la semilla. Si uno es duro o blando de corazón, o si ser distraído o atento va a afectar cómo se está recibiendo el mensaje de Jesús que ha sido proclamado. Ahí está el punto. El reino de Dios, a través de la predicación del evangelio, va a irrumpir este mundo y lo va a hacer como esa semilla sembrada por un agricultor. Va a caer en lugares diversos, va a recibir diversas respuestas, pero al final todos hoy sabemos que hay cosecha y que va a haber mucha cosecha todavía por delante. Entonces, esta parábola empieza con un reto para los oyentes de Jesús, como ustedes. Y Jesús les dice, hey, presten atención, escuchen. Entonces se necesita un corazón espiritualmente alerta, una mente hambrienta para entender lo que te están enseñando. ¿No te decía tu mamá cuando ibas a la primaria? Pon atención. Al menos a mí sí me decían. Y pones atención,
Así me dijo mientras me llevaban a la primaria. Y después, cuando llegaba, que ya no me llevaban, llegaba yo de la primaria y me decían: ¿y pusiste atención? El mensaje de la parábola para los cristianos como nosotros es claro, hermanos. En este primer punto debemos nosotros sembrar también la semilla del evangelio para que otros escuchen y respondan, sabiendo que las respuestas van a variar, pero eso ni a ti ni a mí nos concierne. Nuestra tarea es sembrar, y nuestra tarea es sembrar generosamente. Incluso tendríamos que sembrar deliberadamente, como lo hace este sembrador de esta parábola, aventando semillas al voleo, inclusive afuera de la parcela. Dios va a ser responsable de esa cosecha. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde? Te pregunto, tú estás esparciendo la semilla. ¿Cómo la estás esparciendo? ¿Cuándo estás esparciendo la semilla? ¿Dónde estás esparciendo la semilla del evangelio? Ya estás pensando, ¿verdad? Ahora te pregunto, ¿qué te impide regar la semilla? Regarla, o sea, aventarla, esparciéndola. ¿Qué te impide aventar la semilla? ¿El fruto es solo para la palabra, para lo que la palabra hace en ti? ¿O también incluye el fruto compartir las buenas nuevas del evangelio? Ya lo iremos viendo, ten paciencia. Pero hoy quiero decirte que se nos ha dado la revelación del misterio de la palabra de Dios por gracia. Suena muy común, suena a título de libro, pero hermanos, esto es un milagro. El mejor milagro que pudiste haber recibido en tu historia es que se te reveló el misterio de la palabra. Y es por gracia. Entonces, ¿estás siendo buen mayordomo de ese regalo por gracia? ¿O simplemente, ya que recibiste esa revelación de ese misterio, no te interesa regar las semillas? ¿Qué está pasando en ti? Empieza a preguntarte y a cuestionarte. Porque si hoy estás entendiendo la palabra, ha sido porque Jesús así lo reveló, porque Dios así lo determinó. Por gracia se te fueron abiertos los ojos y la mente espiritual. Has sido regenerado. Y si eso lo estás entendiendo bien, gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, ¿y qué estás haciendo con eso? ¿Es solo para ti? Alguien te predicó, alguien provocó algo, alguien esparció la semilla y cayó en ti. ¿Tú qué estás haciendo? Porque Jesús también cierra esta parábola con una advertencia para prestar atención. El que tiene oídos para oír, oiga, y va en dos partes, tanto para entender el mensaje como para qué hacer con ese mensaje. Hay un reto a considerar este mensaje. Amén. Punto 2. No escuchar la palabra impide tener un beneficio. Versículos del 10 al 12. Esta es la carnita del sándwich. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores junto con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. A ustedes les ha sido dado el misterio del reino de Dios, les decía. Pero los que están afuera reciben todo en parábolas, para que viendo vean pero no perciban, y oyendo oigan pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Años pasaron de verdad para que yo entendiera esto.
Al principio yo no lo entendía y le seguía y le daba vueltas porque no entendía esto, pero el Señor hizo su obra. En estos versículos 10 al 12, vemos esta carnita del sándwich. Es el interludio entre la parábola del versículo 3 al 9 y del 14 al 20. Es muy interesante lo que viene ahí, porque por primera vez escuchamos el motivo del secreto que Jesús le está diciendo a unas personas. La idea de esta enseñanza privada está formando parte del motivo del secreto de un esto no era del dominio de todos. Dios solamente en ese momento se lo entregó a un círculo íntimo de seguidores. ¿Cuántos seguidores tenía Jesús? ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Esos son apóstoles, 12. ¿Cuántos discípulos tenía Jesús? Chécate el versículo 10. Cuando Jesús se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, había algunas personas que eran sus seguidores y que seguramente eran discípulos de él. Ya no eran apóstoles. Los apóstoles ya sabemos quiénes son, ya los había segmentado él, pero había muchos seguidores. Había muchos seguidores. Inclusive más adelante vamos a ver cómo los apóstoles reniegan de los otros seguidores de Jesús por no hacer las cosas como ellos dicen que se tienen que hacer. Y Jesús les dice: hey, déjalos, están hablando de mí, déjalos. Pero ya lo veremos más adelante en otros sermones. Pero estos 12 más los que estaban cerca, pues querían saber la receta secreta. ¿Por qué nos hablas en parábolas? Y algunos ven esta respuesta de Jesús como uno de sus dichos duros. Él se dirige a los 12 y a estos más, de los que quieren saber más de él, de sus enseñanzas, y les dice que él les va a conceder acceso y comprensión a los secretos del reino de Dios. Pero los que están afuera no van a recibir ninguna explicación. Lo único que van a recibir es más parábolas. Las enseñanzas del Mesías no podían ser comprendidas, entendidas completamente por todos. Los que estaban adentro con él pidieron explicación. Los que estaban afuera no iban a recibir explicación. A lo largo del evangelio, hermanos, a lo largo del evangelio de Marcos que tenemos aquí, vamos a estar viendo en cada capítulo una tensión entre el Jesús revelado y el Jesús escondido, el que no quería ser revelado. Entonces Jesús, registrado por Marcos, cita a Isaías 6 del 9 al 10, y solo pongo aquí una parte porque esto refuerza el punto de vista de Jesús y cómo demuestra a través de las escrituras que hay cumplimiento en lo que él está diciendo. Isaías 6 del 9 al 10, dice: oigan bien, pero no entiendan, vean bien, pero no comprendan, para que no se convierta ni sea sanado. El sol, cuando tú pones una vasija de barro en el sol endurece ese barro, pero también ese sol derrite cualquier cera que tú pongas en el sol o una planta la marchita. El mismo mensaje puede ser positivo para unos o aceptado por unos y negado por otros. Pero quiero que veas lo que dice Daniel 12 del 9 al 10. Y él respondió: anda, Daniel,
porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados, emblanquecidos y refinados. Los impíos procederán impiamente y ninguno de los impíos comprenderá, pero los entendidos comprenderán. Lo que está haciendo Jesús es cumplir una profecía, una promesa que venía desde el Antiguo Testamento, y hoy Jesús está haciendo exactamente lo mismo. Jesús está revelando sus secretos apocalípticos sobre la llegada del reino de Dios. Y para comprender esos misterios se requiere, hermanos, mucha atención y un corazón abierto, un corazón dispuesto. Estoy asumiendo que todos han sido revelados por el Espíritu Santo. Y si hay alguien aquí que aún no lo ha hecho, hay que orar. Hay que orar para que el Espíritu Santo abra sus corazones. Pero Dios, así como en el Antiguo Testamento, ahora a través de Jesús está pidiendo que hable a su pueblo, a un pueblo que tiene un corazón duro, a un pueblo rebelde, de una manera que les deje claro que no van a entender. Claramente habla para que no entiendan. Así como Israel rechazó el ministerio de Jesús, hoy estamos viendo lo mismo. En el 2024, el alcance y el pleno conocimiento de Dios no está siendo accesible para algunos. Pero esto es una determinación divina. No es porque no saben leer, o no es porque no entienden Biblia, o no es porque no tienen estudios teológicos. Es porque así ha sido determinado por Dios. Estas parábolas, hermanos, están diseñadas para que cuando no respondan, esto significa que no están percibiendo, no están comprendiendo, no están siendo perdonados, pero sí dan una visión muy abierta para los que han entendido, y no así para los obstinados. Para los obstinados está cayendo un juicio. A los que están afuera de ese lugar se les está negando la posibilidad de creer. Es más, yo diría que no se les niega la posibilidad de creer, pero si ellos persisten en su incredulidad, ahí sí no va a haber más forma, ni va a haber más prueba de revelación. ¿Sí me explico? Iglesia, amemos la palabra. Amemos la palabra. En la palabra vamos a obtener mucho más satisfacción y mucho entendimiento de lo que Dios ha revelado ser. Y esto es un gran beneficio. Esto es un gran beneficio. No es cualquier cosa. Rechacemos la palabra y el entendimiento que hemos obtenido por gracia nos será quitado. Cuidado. El secreto del reino de Dios tiene que ser esparcido. Ya fue revelado. Y sabemos, lo hacemos con los niños los domingos, ¿verdad? Oramos para que las semillas que están siendo sembradas en los pequeñitos, a su tiempo den fruto, broten y den fruto. Es nuestra oración. Hay que hacerlo en todo momento. ¿Estamos teniendo oídos para oír? ¿Tenemos oídos para oír? Y quiero pasar al tercer punto. Sí, voy rápido porque aquí iré más lento. El fruto del evangelio depende de la receptividad del oyente.
Jesús les explica la parábola. Pero se las explica empezando con una pequeña reprimenda a sus discípulos. Esta es la primera declaración explícita sobre su falta de entendimiento. Los apóstoles no entendían. Y termina el evangelio y ellos siguieron sin entender. Y les dice, si no entienden esto, no van a entender lo demás. Entonces es crucial entender esta parábola para entender el resto. Ya pusimos el ejemplo de los niños, pero todos fuimos niños y todos pasamos por la primaria y todos necesitábamos aprender a sumar y a restar para poder multiplicar y después poder dividir. Y si no entendíamos esto, cuando llegáramos a la secundaria y a la preparatoria, pues iba a ser muy difícil la geometría, la trigonometría, y no hablemos de cálculo. Cabe señalar que esta parábola, hermanos, es la única parábola que tiene explicación. No sé si ya te habías preguntado eso. Pero el resto de las parábolas, yo siempre dije, Señor, ¿por qué no hiciste esta misma explicación para el resto de las parábolas, por favor? ¿Verdad? Está claro. Ahorita lo vamos a explicar. Era precisamente eso. Porque si no entiendes esta, pues lo que viene no lo vas a entender. Si no entiendes las sumas, no vas a entender las restas y de ahí te vas. Hermanos, lo he estado haciendo desde el principio, desde que comencé este sermón. Pero lo que viene a continuación, te pido por favor que no creas que me estoy refiriendo a la iglesia primitiva o a la iglesia católica o a la de arriba. Me estoy refiriendo a la iglesia de Dios, donde me ha puesto como pastor, y a ustedes como ovejas. El fruto del evangelio depende de la receptividad del oyente. Ustedes. Primero, fíjate cómo el terreno de algunos corazones es duro. Jesús, como el sembrador de esta historia, o cualquiera que comparte el evangelio, va a esparcir semillas de la palabra de Dios. Y el camino representa a individuos, en este caso, de corazón duro o de mente dura. Justo como era yo. Así como fuimos tú y yo en un tiempo. O quizá como algunos lo sean ahora. Habló de aquellos que escuchan el sermón, pero que no le prestan atención. La palabra viene a ustedes, a ellos, y al instante, tan pronto la escuchan, Satanás se las arrebata. Dice el comentarista Hendrickson, Jesús no pretende en modo alguno excusar a estas personas, como si solo Satanás fuese el responsable de lo que sucede al mensaje divino que les ha sido entregado. El versículo 15 no anula al versículo 9, pero en el versículo 15 se dice que estos oyentes frívolos cooperan con el príncipe del mal al tratar con tanta superficialidad la palabra de Dios. Van a un lugar de culto para guardar las formas, porque está de moda pertenecer a una iglesia que no es de donde vengo, o para parecer más cool, más respetables ante los demás, pero no tienen interés alguno en la predicación. Simplemente lo que está pasando ahorita es una simple cuestión de muchas palabras y de datos quizá ininteligibles. Y mientras ustedes están abajo de un sonsonete del pastor, pues se ponen a pensar otras cosas. Descartan la palabra sin considerarla cuidadosamente. Da igual si este hombre habla de la ley o del evangelio. Esto no produce mayor efecto en estas personas. Y al final
se van sin saber más que cuando llegaron. Hay miles de cristianos que están profesando el cristianismo con un alma en este estado. Y difícilmente existe una iglesia donde no se encuentren quizá decenas o cientos de ellos. Domingo tras domingo permiten que el diablo se lleve la buena semilla que ha sido sembrada en la superficie de sus corazones. Semana tras semana viven sin fe. No hay temor, no hay conocimiento, no hay gracia. No siento nada. No me preocupo por nada. No me tomo con gran interés la religión cristiana. Es más, como si Cristo no hubiera muerto en la cruz. Personas que se resisten y que por lo tanto no responden. Digamos que sufren de una sordera evangélica. Por la razón que sean, están endurecidos al evangelio. Y muchos de ellos morirán en esa situación. Van a ser enterrados perdiéndose para siempre en el infierno. Es un panorama lamentable, pero demasiado cierto. Luego tenemos el terreno de algunos corazones superficiales, o el terreno donde algunos tienen un corazón superficial. Este es un terreno acogedor, pero no es lo suficientemente sustancioso para mantener un crecimiento de la semilla. Las personas que aquí están representadas escuchan la palabra, la reciben con alegría, aguantan durante un tiempo e incluso muestran señales de madurez. Pero al igual que la palabra brota rápidamente, crece bien al principio, es prometedora, así se marchita. Hermanos, a quienes la predicación les produce una impresión pero transitoria, que no es profunda, que no es duradera, ni tiene un efecto permanente. Estos hermanos se complacen en escuchar sermones donde se plantea la verdad. Es más, los oyes hablar y hablan con aparente gozo, hablan con entusiasmo acerca de lo maravilloso que es el evangelio y de la felicidad que produce en ellos experimentar, escucharlo. Podríamos ver que hasta derraman lágrimas por las exhortaciones que salen desde este púlpito y pudieran estar hablando con seriedad de sus conflictos internos, de las esperanzas que tienen, de las luchas, de sus deseos y de sus temores. Pero por desgracia no hay estabilidad en su religión. No tienen raíz. Son hermanos de corta duración. Podríamos llamarles hermanos superficiales, que rápidamente florecen y rápidamente se marchitan. Al momento, no hay verdadera obra del Espíritu Santo dentro de sus corazones. ¿Te acuerdas de la calabacera de Jonás? Así son sus impresiones. Surgen en la noche, en el día y en la noche desaparecen. Surgen en la noche y en el día desaparecen. Así, tan rápido como crecieron, tan rápido se van. Tan pronto viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra. ¿Alguien ha sido perseguido por la palabra del Señor? ¿Alguien ha sido humillado por hablar de Cristo? Avergonzado. Tan pronto viene esta tribulación, se apartan. Se demuestra que su bondad, dice Oseas, es como la nube de la mañana y como el rocío de la madrugada. Su religión no tiene más vida que una flor cortada. Va a terminar marchitándose. Hoy hay muchos en Coram Deo que escuchan el evangelio y cuya alma está exactamente en este estado. No es que sean oyentes descuidados o distraídos, pero son tentados a pensar bien de ellos mismos, de su propio estado.
creen que están bien, se deleitan con mi predicación y se congratulan porque hay gracia en sus corazones, pero están tremendamente engañados. Las viejas cosas no han pasado aún. No hay una verdadera conversión de su hombre interior. Todo es sentimientos, emociones, alegrías, esperanzas y deseos, pero que pueden encontrar la solución allá afuera. Amén. No es velorio, hermanos, es predicación. El terreno de otros corazones es aquel que está preocupado. Estos reciben la palabra mejor que los dos anteriores, pero con el tiempo se distraen por las preocupaciones, por el dinero, las riquezas y por los deseos del corazón. Digamos que hablamos de personas que tienen un compromiso parcial, que en realidad no es ningún compromiso formal. Su vida es más importante para ellos que la vida de la iglesia, que las cosas del Salvador. Juan 8:31 dice que los que permanecen son realmente discípulos de Jesús. Entonces los hermanos de este grupo se muestran como falsos discípulos. No hay una verdadera entrega a Cristo como su Señor. Porque estos hermanos encuentran más placer en el dinero que en Cristo. Encuentran más placer en sus antojos que en su Creador. Estos son los que vienen los domingos, atienden a la predicación de la verdad de Cristo y hasta cierto punto la obedecen. Es más, su entendimiento concuerda con el sermón. Su juicio está aprobando, pero su conciencia está siendo afectada por sus emociones, en realidad. Reconocen que todo es correcto, todo lo que dijo el pastor es correcto, es bueno y es digno de ser recibido. Inclusive se abstienen de muchas cosas que el Evangelio condena y adoptan hábitos que el Evangelio ordena. Pero por desgracia se frenan en seco. Algo parece estarlos encadenando de una manera fuerte. Y nunca pasan de cierto punto de su religión. Están topados. Los afanes de la vida, el engaño por el dinero, las codicias, están evitando que la palabra haga efecto en sus corazones, en sus almas. Pero a pesar de que todo parece prometedor, a pesar de que hay un favorable estado espiritual, ¿saben? El mood se siente muy cristiano, se quedan parados. Nunca llegan a la plenitud del cristianismo del Nuevo Testamento. Para ellos no existe la palabra fruto de perfección. Llegan muy lejos, pero no pasan de ahí. Ven mucho, pero sin llegar a verlo todo. Aceptan gran parte del reto, pero sin entregarle a Cristo su corazón. Hermanos, esto es verdaderamente lamentable. Pasé años ahí. Años de mi cristianismo son estos. Años. Y es lamentable ver que solo hay un veredicto para la gente que es así. Sin un cambio radical, nunca entrarán al reino de los cielos. Porque Cristo exige la totalidad de tu corazón. Cristo exige toda tu confianza en Él. No otra cosa, no menos que eso. Es lo que dice Santiago 4:4.
Oh, almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Tenemos que orar e hincarnos si estamos en este punto y no pararnos hasta que el Señor haga algo en nuestros corazones. Más de 30 años estuve ahí, creyendo ser un cristiano, apartándome de los católicos porque yo soy cristiano. Era ese. Y constantemente estamos cayendo ahí. Porque puedes estar en lo que voy a hablar ahorita, en los cool, en los chidos, en los meros meros. Pero volvemos a caer en este punto. Y luego vemos el terreno de algunos corazones que sí dan fruto. Es muy diferente a los tres anteriores. Porque esto representa a aquellos que escuchan la palabra, la aceptan y dan fruto. Estos son los que reciben verdaderamente la verdad de Cristo en lo más profundo de sus corazones y cambian su vida radicalmente. Creen en Cristo sin tener reservas y obedecen a Cristo plenamente. Plenamente. Las tribulaciones, las persecuciones no los disuaden. Preocupaciones, riquezas, deseos personales, antojos pecaminosos no los distraen. Tienen una escucha activa, no pasiva. Constantemente buscan la intensidad, persiguen la intensidad de la palabra, permiten que la palabra eche raíces y luego se regocijan porque hay abundante crecimiento por la gracia y misericordia de Dios, del Espíritu Santo. Ve la promesa que viene con la receptividad de la palabra: crecerá y dará fruto. Si no crece fruto, demuestra que realmente está sembrado en otra clase de suelo. Un cristiano así, que no da fruto, es un absurdo. Juan 15:15 dice: el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Hermanos, si no estamos produciendo nada, eso demuestra que realmente no estamos conectados al poder de Dios a través de la fe en su palabra. Hay un cortocircuito, hay un tapón ahí que no te permite estar conectado de manera poderosa a Dios. Pero en estos hermanos vamos a ver frutos de verdad. Vamos a ver resultados uniformes y progresivos, claros, resultados inconfundibles en su corazón y en su vida. Esos son los hermanos que ves y dices: ahí va un mini Cristo. Estos hermanos odian verdaderamente el pecado y lamentan cuando pecan y se resisten y van a estar renunciando al pecado constantemente. Aman a Cristo en verdad, confían plenamente en Él, lo obedecen. Podemos ver una santidad progresiva en ellos. Vemos su humildad. Son esos hermanos que cuando tú entras te reciben con gozo y cuando te vas te despiden con: ay, no te voy a ver. Vemos paciencia, vemos mansedumbre y vemos su amor. Hay algo visible, algo tangible de la verdadera obra del Espíritu Santo en ellos que no se puede esconder. Siempre va a haber hermanos de esos cuando se predica fielmente el evangelio. Siempre hay hermanos de estos en las iglesias. Quizá son muy pocos comparados con los otros,
pero vemos su grado de compromiso completamente distinto al del resto. Y estos, unos producirán 30, otros 60 y otros al 100 por uno. Hermanos, llegó el momento de la predicación donde tienes que preguntarte, ¿qué somos nosotros? ¿Qué clase de oyentes somos? ¿En qué clase de oyentes debemos clasificarnos? Tienes del 1 al 4, no hay más. Nunca olvides que hay 3 formas de escuchar el sermón que no aprovechan, y solamente hay una forma correcta. Si tú estás del 1 al 3, no significa que estés bien. Nunca olvidemos que solo existe una prueba infalible de que somos oyentes con el corazón bien dispuestos. Y esa prueba es llevar fruto. Fruto. Carecer de fruto te cataloga en otro lado. Es lo que dice la palabra que acabamos de leer. Y no importa, hermanos amados, y en el amor del Señor se los digo, no importa que creas que estás bien. No importa. Lo que importa es lo que dice Jesús. Quiero concluir con esto. Muchas iglesias están repletas de personas que solo quieren que les hagan cosquillas en los oídos, con creencias fáciles, con humanismo, con un llamado al positivismo, con mensajes sencillos. Vienen aquí para que sus egos sean alimentados y sus pecados sean aprobados. No vienen para que sus corazones sean limpiados y sus almas sean salvadas. Solo quieren sentirse bien, desestresarse de lo que pasó de lunes a sábado, hacer un check. Pero esto solo sirve para aislar religiosamente a las personas del verdadero evangelio de Cristo y alejarlas aún más del Señor. Quizá pudiste haber salido de tu ex iglesia porque los sermones no eran bíblicos. Pastor, es que yo no estaba siendo alimentado con la palabra. El problema, hermano, es que llegaste aquí. Estás siendo expuesto a la palabra con mensajes, sermones bíblicos a la luz de las Escrituras y no estás haciendo absolutamente nada. Sigues igual. Sigues quejándote de todo. Sigues poniendo pretextos de todo. Es que aquí piden diezmos y ofrendas. ¿En serio? ¿De dónde vienes te hacían pactar con miles de pesos para pagar las tenencias y los viajes de otras personas? Analizas que el problema está en nuestro corazón. Ahí está el verdadero problema. El cristianismo, hermanos, es una religión de la palabra de Dios. Y por lo tanto, si un libro se lee, alguien lo escucha. Entonces, el cristianismo también es una religión de oír y actuar. ¿Tienes oídos para oír? ¿Estás en sintonía con las palabras de la Escritura y del Evangelio? ¿O lo estás dejando de lado? Por favor, piénsenlo bien antes de descartar las palabras de Jesús. Escuchar las palabras de Dios es peligroso, hermanos. Porque lo que hagamos con ella es fundamental para nuestras almas. Mi reto a ustedes es este, y a mí también. Seamos ávidos de la palabra. Vamos tras la palabra. Agarremos la palabra y no la dejemos escapar, como este sermón. Así, como un mendigo hambriento que ha encontrado el pan,
Agárrenlo con todas sus fuerzas y aprécienlo como un alimento vital que es. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y todos dicen amén. Entonces, ¿qué te impide dar fruto? Si tú no te consideras cristiano, déjame decirte que Jesús vino a predicar la palabra del reino de Dios, y ese secreto es el único secreto que da un fruto eterno. Entonces arrepiéntete, humíllate y acepta su palabra. Y tú que dices estar en Cristo, pues recuerda que su secreto, su palabra, te fue dada por gracia. Entonces dale gracias a Dios por abrirte los ojos para ver y abrirte tus oídos para escuchar y darte un corazón de carne. Amén. Entonces, ¿qué te impide dar fruto? Necesitamos urgentemente a Cristo. Necesitamos urgentemente su evangelio. Hemos caído en la trampa de la autocomplacencia. Hemos dejado de ser autocríticos con nosotros. Nos hemos dejado llevar por las garras de la soberbia, creyéndonos autosuficientes, creyéndonos mucho porque leímos 6 libros de teología y tenemos 0 humildad. Venimos a sentarnos aquí a calentar una silla, a criticar al predicador, a juzgar el sermón como si fuéramos críticos, expertos en homilética y eruditos en teología bíblica. Todos estamos mal, distraídos ante su palabra, porque estamos haciendo muchas cosas a la vez, en todo momento. No podemos estar quietos. Nuestro cerebro no pone atención porque lo hemos maleducado. Estamos devastados porque vivimos en un mundo roto y caído. Y solo hemos obtenido del mundo dolor y traición y decepciones. Estamos engañados porque estamos persiguiendo todo aquello que nunca va a poder satisfacernos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos deleitarnos en la fidelidad de la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. No necesitas un psicólogo. Necesitas voltear tu corazón. Ahí está el problema. No en el psicólogo, no en la terapeuta. Es más, ni vengas a consejería bíblica, porque lo que primero te voy a decir es: el que está mal eres tú y es tu corazón el que está mal. Y si no reconoces que tu corazón está mal, no puedo hacer otra cosa más que orar por ti. Es todo lo que puedo hacer. Necesitamos con urgencia que el Espíritu Santo nos dé humildad. Necesitamos reconocer que hemos fallado ante este llamado de Jesús. Necesitamos madurez en Cristo. Necesitamos conocer más a Jesús, porque simplemente no vamos a poder ser tierra fértil sin Jesús. Si no te sujetas a Jesús en todo, en todo. Pero es que, pastor, el código de vestimenta no es bíblico. Sí es bíblico. Se nos pide vestir con modestia. Pero, pastor, es que deja de quejarte, hermano. Necesitas a Jesús. Necesito a Jesús. Solo en Jesús podemos ser tierra fértil. Solo en Jesús. Es por su obra que podemos ser no solamente oidores. Es por su obra que podemos ser hacedores. Es por su obra que podemos dar el 30, el 60 y el 100 por 1. No sé mucho qué signifique en términos prácticos dar fruto al 30, al 60 y el 100 por 1. Digo, matemáticamente lo sé, pero hay que traer 30 nuevos creyentes. Pero en nuestro corazón sabemos a lo que se refiere Jesús. Y lo que tenemos que pensar es que creo que estamos en fruto cero y arrancar de ahí, escuchando a Jesús. Hermanos, es un llamado a arrepentirnos, porque puedo asegurar que así como yo,
que va y viene entre el 3 y el 4, hay muchos aquí. De repente damos fruto, pero viene algo y nos tumba. Y necesitamos que el Señor nos machaque y otra vez vuelvo a dar fruto. Y luego me quedo sin trabajo y me regreso para acá. Me pasa algo y así estoy, como un inmaduro en la fe que se deja llevar por las olas y no tiene raíz en el Evangelio. Me encantó este sermón de día de elecciones. No tiene nada que ver con las elecciones. Hermanos, ¿quieres rogar conmigo ahora y orar? ¿Quieres rogar al Espíritu Santo para que nos haga tierra fértil y nos dejemos de ser cristianos inmaduros? Inclina tu rostro y si quieres hincarte, híncate. O si quieres ponerte de pie, ponte de pie. Señor, hace 8 días nos llamabas a hacer tu voluntad, siendo discípulos tuyos que lo hacen. Y hoy hemos escuchado tu palabra y nos has exhortado, Señor. De una manera contundente. Padre, primeramente queremos reconocer que quizá llevamos años siendo esa tierra que aparentemente está bien, pero que las preocupaciones del mundo nos distraen. Cristianos que llevamos años aparentando, creyendo que estamos bien, pero que constantemente pareciera que no somos cristianos. Señor, perdónanos. No quiero pensar que tu juicio, Señor, no queremos tu juicio. Hoy es tiempo de venir a ti y pedirte perdón. Hoy es tiempo de hacer un pacto contigo y pedirte ayuda, Señor, porque no podemos permanecer siempre donde debemos estar. Nos gusta 1000 cosas más antes que sacrificarnos y dar fruto. Nuestras pasiones, nuestras tentaciones, los pecados que hacemos porque nos gusta pecar. Señor, yo sé que estás tratando con esta iglesia. A lo largo de estos años, Señor, puedo ver cómo has tratado con nuestros corazones. Puedo ver tangiblemente la obra del Espíritu Santo en muchos de mis hermanos. Pero Señor, he visto, Señor, hemos visto cómo muchos hermanos se han perdido. Se confiaron y se fueron. Padre, no nos dejes caer en esas tentaciones de la autocomplacencia, del orgullo, de la soberbia. Señor, queremos ser terreno fértil. Señor, yo quiero que esta iglesia, cuando llegue a tu presencia, le digas: iglesia fiel,
Les di poco e hicieron mucho. No necesitaron ser una mega iglesia. No necesitaron tener miles de recursos. Con lo poco que les di, fueron fructíferos. Ese es mi anhelo, Señor. Que este anhelo sea de toda la iglesia. Porque un día vamos a estar en tu presencia y nos vas a preguntar qué hicimos con la revelación del misterio de tu palabra en nuestras vidas. Y yo no quiero responder que me sentí muy bien, que me sentí pleno y satisfecho, pero que a las primeras de cambio huía, o me daba temor predicar de ti porque no me sentía preparado o no era el momento. Señor, perdóname, perdónanos. Y que a partir de este día, Señor, vayamos como cristianos que hacen la diferencia, que aceptan el reto y dan fruto, Señor. Que no importa la tribulación, que no importa la persecución, que no importan las preocupaciones, ni las riquezas, ni los pecados deseosos nuestros, Señor. Lo que importa es que vamos de la mano de Cristo, luchando para darte fruto que te agrade. Señor, queremos llegar a tu presencia y que nos presentes a aquellos que fueron salvos porque sembramos semillas en ellos. No queremos llegar con las manos vacías ante tu presencia. Señor, quita de nosotros esa mediocridad de llamarnos cristianos nominativos. Señor, quita eso, quítalo, Señor, arráncalo, Espíritu Santo, arráncalo en el nombre de Jesús. Da unidad y da amor y Señor, que juntos como hermanos vayamos a eso, que tengamos la confianza de ir con el pastor o de ir con hermanos y pedir ayuda. Señor, tú vienes en cualquier momento. Tú puedes venir justo cuando abramos los ojos después de esta oración. Danos esa conciencia permanente. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús te pedimos esto. En el poder del Espíritu Santo te pedimos esto, Señor. Amén.